Alguien nos susurra al oído, quizás sea un ángel, un abuelo fallecido en forma de pensamiento. O nada más que la imaginación construyendo casas de viento para los pensamientos, para las nuevas imágenes que atraviesan nuestra propia historia y habitan en otros cuerpos. Una sonrisa sobresale nuestros labios, un guiño sobrepasa, atraviesa a quien nos escucha. La Pelota Cuadrada Podcast, un lugar para tus narrativas. Hola mi gente, vengo del recóndito Pacífico a esta fiesta del sabor y el hedoné junto al gourmet. Eso de alimentarse es cosa de buena química y saber cada nutriente qué cosa es qué. Pues si quieren tener buena sexualidad, buena piel, uñas fuertes y el cabello brillante, en el taller de cocina les aseguro los orientan muy bien. Aunque no soy chefa, no, sé del buen comer y cocinar sabroso, como lo hacían las abuelas, y a las que nos enseñaron a ser buena mujer y con una equivocancia cuando decían, los hombres en la cocina huelen a chamusquina, los buscan en la sala y se los topan en la cocina. Vean, cuán errados estaban. Pues si algo aprendí en la cocina fue gracias a mi padre y al Ovidio Benté, venido de Balsita. El hombre cocinaba muy bien, carapachos de jaiba, tamales de piangua con masa de plátano hartón, tamales de tortuga con coco y un buen guiso guisado, bimbo y pescado relleno, arroz tumbacatre y miles de cosas más sabía hacer. Sabía de química y la importancia del fósforo cuando Camarones preparaba. Usaba plantas mágicas para vigiar a mundo férico, donde el dolor y el sufrimiento los podemos ignorar. Ovidio decía en africano sabor, ¡aché mi señora! Con esa comidita se van a rechasque. ¡Carajo, Ovidio! ¿Esa qué grosería es? Preguntaba la niña Ceci. ¿Esa grosería cuyo es? Preguntaba la niña Ceci. Y él le contestaba con aire de gourmet. Vea mi señora, de la antigüedad, para serle más exacto, en la Grecia del Hedoné, nacían dioses por tuitico los lados y sí sabían cocinar y comer muy bien. Miren nada más, la Afrodita nació de un huevo y no precisamente era de codorniz. Y en la fiesta de su cumpleaños le agarraba la rumba y era rumbear y beber vino blanco con camarones hasta que se calentaban. Vean, que cuando llegó Ares la agarró y ¡piau! Encargaron al hijo de fiesta de Eros, el importante de la vida, la felicidad, el apetito, la atracción sexual, el amor, el sexo y la fertilidad, diga. Que el Platón en un banquete dijo que Eros era hijo de Poros la abundancia y de Penia la pobreza. De ahí es que vienen las diferentes formas del amor y los sabores en el buen comer. Era el amo y señor del amor entre los hombres. Y su mamá, la Afrodita, ayudaba a los hombres a amar a las mujeres. La reina Cipria avivaba el fuego en la cocina y en el amor para enloquecer a los hombres por las mujeres. Pero llegó el Eros y viró la pasión de los hombres por los hombres. De ahí la gente empieza a comer de todas las carnes, o la trifásica que llaman, diga. Para que vean que el bochinche viene de atrás. Don Aristófanes dijo que Eros también salió de un huevo puesto por la noche. Eros tenía el poder, la luz de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. Eros fue el protógono, o sea, el primero en nacer. Mejor dicho, mi señora, si de secretos de cocina quieres saber, erótica se tiene que volver. Dijo también el Ovidio Benté que Eros trabajaba con su mamá en un buen restaurante, pero Afrodita era muy envidiosa y celosa por la belleza de su amiga de Eros, la mortal Psique, que enloquecía a los hombres con su ritmo y su sabor. Así que la Afrodita le pidió a Eros que la hiciera enamorada del hombre más feo del mundo. Pero el Eros, vea, se lamió los labios y se tragó de ella y por arte de mágica y suculentosa comida se la llevó a la cama. Y ahí fue la de Troya, porque las hermanitas de Psique, también envidiosa, imagínate si había conseguido semejante belleza de hombre, bombonzote, ojos miel, tenía cimote de musa Cavendish,
más conocido como plátano hartón, y la cabeza como dulce de cabello de ángel, típico manjar guapideño. Le dañaron la pensión a la psique y esta traicionó al Ero y él la echó de su casa. Ay, la pobre psique vagó por la tierra, mal comida y desnutrida, buscando a su amor perdido. Pues ya la psique estaba preñada de Ero y tuvo una hijita bien bonitica ella. Llamó Edoné. ¿Qué quiere decir placer, doña? Niña Ceci, ¿satisfecha con la explicación? Preguntó el Ovidio Vente. Porque vea, mi señora, de la antigüedad me contaba mi abuelo que a escondidas aprendió a leer, porque prohibido era para el negro ir a la escuela, pues le metían la letra con sangre o los desangraban para mal aprender. Me decía que en la Odisea mentaban la llegada del Telémaco a Esparta, al palacio de Menelao, donde la pasaban de meneíto en meneíto y de rumba en rumba, como en el palacio de Nari, con todos los juguetes, vean, ve. Estaban en un banquetísimo y había una comida para todo el mundo. Eso parecía día de lesiones, tomando biche, vinete, arrechón, fecuepian, arroz de yuyo, para sacudir la sangre y ponerse muy bien. Y que después de esa comidiza, los invitados de Menelao empezaron la conversa y a hablar de Ulises, que es el mismo Odiseo, y de la trabajiza que había pasado este hombre en sus 10 años de viaje peligroso, donde se topó con el gay cíclope, devorador de hombres, el polinfierno, y con la Calipso, que le dio un bebedizo para que Ulises no volviera a su familia, no. Pero efecto no le hizo, porque era mala hierba. Por eso es que uno no debe comprar los ingredientes y la hierba en cualquier parte. Diga, también mentaban en ese banquete que toda la gente se puso a escuchar las terribles cosas que le había pasado a este hombre. A la gente del palacio le fue dando la depre, la melancolao. Se pusieron tristes y acongojados. Entonces Helena, vigiando que la alegría se estaba yendo, ordena a sus criados que escancien las copas y echen el nepente, bebida que produce olvido del dolor y el infortunio. Vea, apenitas se tomaron el nepente revolvido con vino, esta gente se fue mejorando y la depre desapareciendo. Comenzaron a reír y a escuchar en su lucidez mental la historia de manera diferente. Así que el erotismo y la alimentación van junticas de la mano. La divinidad escogió seres especiales que comprendieran esta mágica del buen cocinar y nutrirse muy bien, como la Deméter, hija de Crono, experta en agricultura, cosecha, hierbas y comida. Conocía las propiedades de la mezcla de la dormidera con la espiga del glaucio, la celedonia y la lechuga. Nada más recordemos a la recha de Raquel, desesperada por no tener un hijo, aguaitó a su hermana Lía, mujer de Jacob, y la vigió comer frutos de la mandrágora, cogidos por su hijo Rubén. Así que la Raquel hizo lo mismitico, mandó a Rubenchito a traer el fruto de la mandrágora. Se lo dio a comer y empezó con su coqueteo, su meneíto, su calentura, hasta que la mágica funcionó. Hizo efecto en Jacob y en brazos de la mortal Raquel cayó. Le puso los cuernos a Lía y el ojo a su cuñada. La cuñó y según la Biblia la preñó. De ahí nació José. Esto prueba lo antiguo de los afrodisíacos y los filtros del amor. Como lo que me contó mi abuelo cuando fue de polizón con un francés, que allá en los bulevares de París, entre caviar y langosta, las ingenuas bebían muchas copas de champaña, se les flojaban las patas y perdían la inocencia. Y hoy los adolescencia cuentan que la borrachera y la rechera de las mujeres no era de champaña, no, ni de música, sino del fósforo y el glicerofosfato en abundancia que tienen los mariscos, los crustáceos y el vino blanco. Mientan por ahí que fue por eso que Tristán y la rubia Iseo, cargaditas de afrodisíaco, abusaron del rey del mar. Con esto termino mi cuento. Llegó Periquito y se lo llevó el viento. Bueno, mi recuerdo de infancia está en ese Pacífico, especialmente en Buenaventura, porque si bien nazco en una isla muy en la selva, los
recuerdos más hermosos que tengo de mi niñez es en Buenaventura, donde existía un monseñor muy querido que era quien nos llevaba a declamar a Radio Sutatensa. Yo tenía 5 años y ya contaba pues los poemas de Rafael Pombo. Era lo que más nos inyectaba, ¿no? El amor a la lectura, la poesía. Y bueno, yo era experta en el rin renacuajo. Fue en lo que más me especialicé de chica. Y la oralidad, que siempre nos acompañó, porque si bien en muchas culturas la gente tiene una institutriz o un profesor particular, nosotros teníamos cuenteras y cuenteros. Teníamos cuentera con Margarita Hurtado, la mamá grande del Pacífico, era guapireña, un ser bellísimo. Y ella todo nos los contaba en décimas. Mi abuelo le preguntaba, Margarita, ¿qué dicen de don Celso? Y ella contaba toda la historia que podía haber escuchado en las calles en décimas. Así que desde pequeña uno se levantó escuchando, creció oyendo las poesías, las décimas de mujeres que no sabían leer y escribir, pero que tenían una memoria maravillosa. Pues llegaban muchos religiosos y ellos aprendían desde la oralidad, aprendían las poesías, aprendían la historia. Eso fue lo que creo que me quedó pegado, prendido y amado desde mi niñez. En la adolescencia nos vinimos a vivir a Popayán, buscando pues el estudio, ¿no? Como decía la gente, estudie para que sea gente. No, nosotros éramos gente antes de estudiar, pero con esa idea vinimos a Popayán y bueno, fue para mí muy impactante porque era una ciudad oscura, gris, solamente olía a boñiga de caballo y era muy fría, una ciudad supremamente fría, una ciudad sin color. La gente le llamaba elegancia andar vestida de negro, de azul oscuro o de café. La más atrevida se vestía de gris. Entonces pues se veía la tristeza por todas partes, el ambiente era triste, no había color, no había calor, pero tenía algo fascinante. Sus calles eran muy limpias. Me parecía muy hermosa las callecitas todas rectas, la limpieza también asombraba mucho, porque si bien nosotros veníamos de un puerto abandonado, de todo el Pacífico abandonado, de todas maneras era un puerto cosmopolitan, un puerto donde llegaban 20, 30 y llegan 50 barcos en un día de diferentes países. Entonces desde muy niños nuestros vecinos eran los chinos. La colonia china quedaba al lado de nuestros abuelos, entonces nuestros amigos eran los Lin, los Ban, los Jung. Teníamos amigos hindúes, teníamos amigos de todas partes del mundo y aquí en Popayán pues no conocían ni las aceitunas. Era como al último rincón del mundo que nos habían traído. Yo aquí no soporté mucho e insistí tanto para que me sacaran de aquí de Popayán y efectivamente logré irme interna a Toro Valle. Allá fue fascinante, realmente fue un descubrir muy bonito de otras culturas y también me llamaba mucho la atención la oralidad, ese seseo así de los paisas. Entonces pues yo ya empezaba a hablar así y ya empezaba a hablar así también, pues entonces me iba fascinando la oralidad de todas mis compañeras y desde allí empecé como a hacer cuenticos que no le daba pues como la importancia. Y siguió pasando la vida, ya me enamoré muy joven, a los 20 años, 21 años, que todavía éramos menores de edad, me casé y ya me fui a navegar al Pacífico. Mi padre era un gran constructor naval, mi suegro especialmente nos dio un barco para que trabajáramos. Eso era el trabajo, así como por acá le dan un taxi para que vaya a hacer de Uber, a nosotros un barco, y entonces a trabajar en un barco de cabotaje, donde son barcos costaneros, llevan pasajeros,
y mercancía, y bueno, eso fue una época de 10 años muy hermosa. Yo pienso que esa parte me estimuló mucho a amar más la oralidad, porque pasábamos noches enteras con la tripulación tomando biche y echando cuentos. Entonces eran todas las historias, toda la noche, pescando, lo que tuviéramos que hacer, pero casi siempre pasábamos esas noches en vela, escuchando historias. Navegar de noche es fascinante. Vimos la posibilidad de estudiar y nos fuimos para Bogotá. Y como en este país tan raro, un semestre dura 4 meses, entonces los semestres en la universidad son de 4 meses. 4, 8, 12, nos quedaban 4 meses libres, entonces esos 4 meses nos íbamos a trabajar en el barco para poder vivir los otros 4 meses en Bogotá, a estudiar relajados. Y así vivimos esos 10 años, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Y bueno, seguimos estudiando. Ya mi esposo se metió en la política porque pues mi mamá realmente venía de una familia de políticos. Mi abuelo era un representante a la Cámara. Mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, todos se habían ya metido en ese mundo. Y mi mamá metió a mi esposo también en ese mundo. Allí fue diputado y lo mataron, lo asesinaron. Bueno, ya mi mundo cambia y yo estoy trabajando en Procuraduría, ya empiezo a trabajar en Procuraduría, pero me aburre mucho Bogotá y pido traslado y logro que me manden al Pacífico, a Buenaventura. En Buenaventura ya creo pues que ese es mi mundo, esa es mi esencia. Continué otra vez con programa radial, ya teníamos un programa radial a las 6:30 de la mañana, o sea que yo salía para el programa radial y después para la Procuraduría. En el programa radial ya casi nadie nos escuchaba, no había rating, y el director del programa se llamaba Omar Becerra, me dijo un día, oye, como tú eres negra, ¿por qué no te metes por todos esos barrios donde te conocen y averiguamos por qué es que la gente no nos escucha? Y efectivamente me fui con una grabadorcita, a todo el mundo le preguntaba lo mismo, todo el mundo casi siempre contestaba lo mismo, pero pues la respuesta que era igual a la respuesta de todos era la de don Antonio, un comerciante muy querido de mariscos, y yo siempre lo visitaba. Y le dije, cuénteme, don Antonio, ¿ustedes están escuchando el programa Magazine de las 7? ¿Maga qué? Magazine de las 7. Ay, eso es una cosa, ustedes mientan un asunto, llaman neoliberalismo. Le digo, sí, señor. Uy, ustedes penita, ustedes empiezan a hablar a pendeja, yo cambio el tuning, porque yo me gusta mi música. Yo no voy a poner tuning, no, yo no voy a poner esa cosa que ustedes hablan, no, yo cambio el tuning y escucho mi música. Bueno, le dije al director del programa, a la gente no le gusta, además que todos eran paisas, ¿no? El paisa con el negro, pues no había mucha empatía allí en ese momento. Así que yo le dije, bueno, ¿y por qué no creamos un personaje? Que a mí me encanta crear personajes. Me dijo, bueno, doña Clotilde. Y yo le dije, Lucumí. Entonces, Clotilde, porque había una señora con un restaurante, el restaurante Doña Clotilde, y yo le hacía cuñas publicitarias a ella. Y entonces ella me mandaba unos ceviches de camarón grandote, me mandaba jaibas y me mandaba todos los banquetes. Y bueno, entonces ellos dieron, pongámosle al personaje Doña Clotilde, quedó Clotilde. Y yo acababa de llegar de Cuba, había sido premiada con mi estrategia pedagógica de humor y tradición oral, alternativas en la pedagogía social. Y como había ganado ese premio, me pidieron que me quedara en Cuba 2 meses, me quedé dando talleres y aprendiendo también de Julio Ortiz, en la Casa Museo de Julio Ortiz. Había muchos estudios sobre los diferentes grupos africanos que fueron secuestrados y posteriormente esclavizados. Así que de allá venía yo pues toda enriquecida con todos los grupos africanos que habían llegado acá y entre todos me enamoré mucho de los lucumí.
eran como el grupo del estudio de las matemáticas, la astronomía, las ciencias, entonces, me enamoré muchísimo. Y cuando el director del programa le pone el nombre al personaje Clotilde, pues yo le pongo el de Lucumí, y así nace mi primer heterónimo. Los heterónimos son seres que nos habitan, ¿no? Hay personas que dicen pues que oyen voces y terminan yendo donde el psiquiatra. Yo no, yo cojo las voces y digo, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces inmediatamente oigo las voces, le pongo nombre y los pongo a trabajar. Tengo 8 heterónimos, 8 personajes que me habitan. Está Clotilde Lucumí, está Estatilia Carabalí, la abuela de Clotilde Lucumí. Ella sabe mucho del artículo 46 de la CPN, la Constitución Política Nacional, donde enseñan que los mayores también podemos sexuar. Entonces, este es un personaje muy lindo, Estatilia Carabalí. Maceta Lavalle, que es un personaje de Cali, pues a él le encanta el fútbol y le encanta la salsa, pues es un personaje lindo. Está Luchivia Jaramillo, pues que es una paisita que se fue pues con toda esa inseguridad y ese tropel por allá en Antioquia. Ella se fue a vivir a Buenaventura y allá de pura marrana vende chorizos. Ese personaje lo creé también en homenaje a Ludivia, una amiga de Medellín que falleció, se ahogó en un paseo que tuvimos en La Bocana. A ella, de mucho amor, le hice ese personaje. Luego está el personaje de Agamenón Vélez Jaramillo, que también es otro país, esos arrieros que se van para el Pacífico, aburridos de allá en la montaña, también muy querido él, primo hermano de unos que son pues sí como innombrables. Esos personajes, el ñero, Zenaida Tulande, que es un personaje muy lindo que se lo hice al Sena. El Sena me pidió que les hiciera un personaje para tratar el bullying, la envidia, el matoneo. Yo les dije, no, pues esas son enfermedades mentales, es mejor hablar como con psicólogos o un psiquiatra. Dijeron, no, pues aquí han venido psicólogos y psiquiatras, pero ponen un video, lo leen y se van. Nosotros queremos como un taller loco y un personaje. Bueno, entonces les creé un personaje muy lindo que se llama Zenaida Tulande. Zenaida sí es un encanto de persona divina, sí, todo el mundo la matonea, pero ella aprendió a amarse como es, a entender que sí, tiene un diseño de sonrisa y una mirada crítica. Y entonces ese personaje tan bonito, con ese trabajamos el bullying y pues enseñamos o compartimos de que cada ser humano es hermoso. Dejémonos de pensar y de mirar al otro por la ropa, por la cara, sino que ojalá nos conectemos con el corazón y con las energías, que es lo que realmente tenemos, y la buena química. Esos somos los seres humanos, un torrente de energía y otro torrente de química, y eso es lo que hace que nos encanten los demás seres humanos. Hay que no importa que sea así, puede ser divina, de noche, pero bueno, así vamos con todos los personajes. Otro personaje que creé es muy bello, se llama Pábulo Resaber. Es el personaje que le creé a la presidencia de la República cuando fui pedagoga a nivel nacional del programa RESA, Red de Seguridad Alimentaria. Hice a Pábulo, un personaje hermoso. Cuando me lo pidieron no tenía ni idea, no tenía la inspiración para nada, pero en ese momento me ocupaba haciendo un trabajo sobre plantas medicinales de Antioquia cuando me pidieron que si ya estaba el personaje. Y no, pues tengo que buscar que llegue la imusa. Y me fui con el libro bajo el brazo, dije, me voy por allá. Me senté bajo un palito de guayabo y abrí el libro pues como para, no pensaba en el momento, pero al abrir el libro me encuentro una palabra, se llama pábulo, y recordé a mi padre cuando decía el pábulo está a la mesa, pero nunca le pusimos atención. Yo después de los años, esta palabra la decía mi papá, y voy al diccionario y me encuentro pábulo, alimento que se da, búsqueda de comida, nutrición. No lo podía creer.
Imagínate semejante nombre tan hermoso. Y bueno, el personaje se va a llamar Pablo y pongámosle un apellido. Y empecé a buscar el apellido por una palabra que comenzara por RESA, la sigla del programa de la FAO, de Seguridad Alimentaria. Y me encontré en el diccionario RESA, resaber, hombre que sabe hacer las cosas muy bien hechas. Y no, Pablo Resaber, entonces creé el personaje de la Presidencia de la República para Seguridad Alimentaria que recorrí todo el país. Entonces cada personaje mío tiene, o sea, son ejercicios literarios humorísticos. Estos personajes me hacen cumplir como el sueño de compartir nuestra Constitución. El artículo 8º y 7º de la Constitución rezan que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, que el Estado está obligado a defenderlo, a promoverlo, a protegerlo. Y bueno, con base en eso he creado mis personajes para poder trabajar constitución política de una manera más sencilla, menos densa, que toda esa numerología que hay allí realmente nos traiga suerte y no nos traiga desengaños, ¿no? Porque cada ley, cada decreto, cada artículo, en vez de darnos la suerte, nos da tristeza. Cada una va siendo violada a su antojo. Bueno, de mis heterónimos, el más importante es Clotilde Lucumí, porque Clotilde Lucumí, tras las cámaras, como dicen, realmente soy yo. O sea, yo soy una negra del Pacífico que pues no hablo igual porque de todas maneras están los padres que vienen ya estudiando, que ya han salido, que te están permanentemente tratando de perfeccionarte la pronunciación. No se dice así, se dice asá. Y bueno, todo eso. Y cuando lo ponen a uno a estudiar, pues es muy duro que uno esté estudiando y diga, eso está perfecto. ¿No? Eso está perfecto. Y bueno, yo soy Clotilde Lucumí. Ruth Estupiñán es la mamá de Clotilde Lucumí. Y ese es el personaje que más he trabajado, porque es el personaje que me nace del alma. Los demás nacen de una solicitud de un cliente, ¿sí? Tienes que empezar a buscar cómo se habla en Nariño. Por ejemplo, yo creo a Pablo Resaber y lo pongo viviendo en el ubérrimo pueblo del Arco Iris. Y la gente, ¿dónde queda el Arco Iris? Pues en Cauriño. ¿Y dónde queda Cauriño? Pues entre Cauca y Nariño. Entonces se van creando espacios para los personajes. Son personajes que los creo porque un cliente me pide un personaje. Clotilde nace así porque esa soy yo. Culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra. Esto se llama folclore a ritmo de corrulao, con guasamarimba y un boyón con un bien tocado. Es costumbre perileta cuando empieza la función un ceviche de camarón y un perico bien ahumado. Y de algo estamos seguros, una mata de pepepán y una olla de chontauro. Chuyito, ¿vos querés saber el chontauro ese o voy de cuyo es? Bebé, el chontauro es un ovado y de huevaito que llama. Tiene nombre científico, llama Bactris gassipae y pertenece a una familia muy importante, a la familia Palmae. Alejandro de Humboldt con ese nombre lo bautizó, palma de 15 metros y flores en ramón. Ve, y una espinísima de este tamaño que en el dedo lo puyó. Mientras Alejandro de Humboldt, que el chontauro es originario del Amazonas, se produce en el Pacífico y nos comemos casi en tuitica la Colombia. Mientras también el Humboldt, que el chontauro es rico en fibra y vitamina, de altísimo nivel nutricional. Y catafrodisíaco. Allí que cuando el negro José Tomás se mete a chontauriza, vea, comienza a perseguir a la negra Soledad. Sea mentira, sea verdad, que se haga la tierra y se vuelva tierra. Los heterónimos son los seres que nos habitan, ¿cierto? Esos seres que están dentro de nosotros, muchas veces escuchamos voces y la gente dice, ay no, yo oigo voces, terminan donde el psiquiatra con pepas para dormir. Yo empiezo a escuchar voces, inmediatamente pregunto quién es, le pongo nombre y lo pongo a trabajar.
Es lo que yo oigo voces y ahí mismo a trabajar, mi amor, porque la situación está muy dura. Y entonces estos personajes, por ejemplo, Clotilde nace en un momento como de necesidad para comunicarnos con un pueblo. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con todos los pueblos de Colombia y cualquier pueblo del mundo? Pues a través de la oralidad. La oralidad es la palabra, es el eje primordial de la humanidad. Y la palabra en su densidad, a la densidad donde llega, la tira a la academia, o sea, la saca del común como para que nadie la conozca, y ese común queda como en el aire, ¿sí? ¿Qué es lo que hace uno? Pues llevar la palabra en su esencia, que es muy sencilla y profunda, y eso lo hacen los pueblos. En cada pueblo su oralidad es perfecta, cada oralidad es diferente, porque las variedades dialectales son diferentísimas. Por ejemplo, en el Pacífico se dice pagre, magre, no se dice padre ni madre, comagre, compagre, y en cada pueblo cerca se habla diferente, porque cada pueblo está formado por grupos diferentes que llegaron del África y de familias, porque se sacan de 3 sectores del África, meseta, estepa y selva, secuestran a estos pueblos, y cuando llegan a las Antillas, cuando llegan a Haití, Cuba, fraccionan a todos esos grupos familiares. Luego se viene, agarremos el combo que se viene de Cuba para el Caribe, los que llegan a Cartagena. Las señoras, entre comillas, las señoras salían al mercado a escoger a los negros y a las negras, a sus esclavos. Entonces les gustaba este porque tenía el pene muy grande, le gustaba este, estos iban siendo escogidos, pero resulta que este era de un lucumí, este era de un mena, este era de un charrupí, y desintegraban a todas esas familias. Y cada una de esas familias traían lenguas diferentes. Siempre el negro buscaba el agua, ¿cierto? Cuando se vienen tanto Río Magdalena, Río Cauca, los que llegan como al Patía, que es donde se empiezan a hacer los grandes cimarronajes, pues ya era gente toda de diferentes regiones del África, y de allí también esa dificultad de aprender muy bien el español. Entonces, por ejemplo, venían personas en San Francisco, de Guapi arriba, no se pronuncia la C. La gente no dice ay carajo, se dice ay arajo. Y era arro on o. Y era arro on o. ¿Por qué? Porque los pueblos donde ellos vienen, esa pronunciación no existe. Es como nosotros ponernos a escuchar a un gringo, un norteamericano habla todo enredado, no puede pronunciar la R. Igual, una persona que viene del África con lenguas diferentísimas, pues no va a poder hablar perfectamente ese idioma impuesto. Entonces, de allí nosotros vemos las variedades dialectales en el Pacífico, son muchísimas, en cada pueblo es muy diferente. Ustedes llegan al sur de Colombia, especialmente Cali, Valle, Cauca, Nariño. Entonces, cada personaje que yo voy creando, pues tiene la riqueza de su pueblo. Por ejemplo, yo no puedo coger a Pablo Resaber y ponerlo a que hable como Clotilde Lucumí, porque el berraco no habla así, verás que no habla así. Eso tenemos que aprender a hablar el recto para arriba. Y la lluvia y el llanto. Nosotros decimos lluvia, llanto, ya. Todas esas riquezas, que son riquezas que tenemos, inimaginables, incalculables, no se le pone la atención que debe ser. Por ejemplo, que debiera tener más riqueza, por ejemplo, en toda esta clase de programas, toda esa riqueza del Pacífico, la riqueza del Caribe, la riqueza oral de los opitas. Las variedades dialectales son diferentes. Acá, por ejemplo, la gente dice pam, no dicen pan, no dicen cierto, sino harto, harto, ajiji. En vez de decir así sí, ajiji. Y eso lo hablamos nosotros, pero casi nadie lo escucha, porque una cosa es estudiar, otra cosa es saber hablar, saber pronunciar. Eso lo vemos generalmente cuando se lee poco, porque la lectura ayuda a conocer
el cuerpo de cada palabra. La importancia de contar, yo pienso que es de todos los seres vivos. Los árboles nos cuentan, los animales nos cuentan, los seres humanos cuentan. El niño, aunque no hable, cuenta. El cuento es como la esencia, la función principal de la palabra, ¿sí? La palabra es para contarla, es para desglosarla. La palabra es como para deshojarla, que cada palabra tiene su propia historia, cada palabra tiene su propio olor, su sabor, su textura. No es lo mismo decir miel que decir amargo. Eso también causa en nuestro cerebro cierta comunicación, cierto impacto, porque son millonésimas de segundos que cuando mencionas una palabra dulce, el cuerpo lo siente, y cuando mencionas una amarga, también el cuerpo lo siente. La cuestión es cómo transmitimos esas palabras. Yo elegí el humor porque era como lo más fácil, lo que tenemos a la mano, lo que me sale, ¿sí? O sea, mi cultura es así, aprendemos así, es en mi cultura. Yo cuento porque desde chiquita, por ejemplo, había un cuarto para la plancha y las empleadas comenzaban a planchar como a las 6 de la tarde. Venía la merienda y comenzaba la hora de la plancha y nos llamaban a todos a esa hora y nos sentábamos en el piso, en unos petates o nos sentábamos en asientos, pero teníamos que escuchar a la cuentera. Entonces la cuentera empezaba a planchar y nos iba contando. A mí me encanta planchar, porque me encanta cuando estoy planchando, se me ocurren una cantidad de ideas y automáticamente me desplazo a esa época cuando veía a las muchachas planchar y contar. El placer de contar, porque desde pequeñita eso fue lo primero que aprendí. Nos llevaban al parque y nos llevaba Margarita, o nos llevaba Melba, o nos llevaba Teodosia y nos contaba historias muy lindas, como ella se montaba, se trepaba en un potrillo y se iba sola en un potrillo, se atravesaba sola, parada, y el papá detrás a regañarla y ella se devolaba en un potrillo. Entonces todas esas cosas iban fascinando. Yo pienso que eso en cada cultura, de acuerdo a cada cultura, como lo maneje, la comunicación, eso depende mucho de la intimidad. En cada cultura hay cientos de intimidades porque son cientos de familias. Nunca ninguna es igual a la otra. En el caso mío me hacía eso, la felicidad mía, ¿por qué contar? O sea, yo ni siquiera sabía, yo me vine a dar cuenta que tenía esa habilidad realmente fue cuando hice un programa radial ya grande y ya porque estábamos estrenando la Constitución Política Nacional y todo tenía que ver con la Constitución Política y bueno, el personaje, yo dije, para explicar esto busquemos un personaje, porque si lo vamos a explicar por la radio con la misma densidad que lo recibes en la academia, pues no pasa nada. La gente hace lo que hacía don Antonio, cambió el tuning. Entonces esto nace de, pues yo pienso que tiene que haber un amor por la palabra, un amor por comunicar, por querer hablar con los demás, un amor porque lo conozcan a uno o conozcan su cultura. Yo conocí a un griot trabajando en la cuentería, que fue quien me invitó a Burkina Faso. Y fue fascinante porque ellos, por ejemplo, estaban en campaña política y son los griots los que llevan la historia de la familia de ese candidato a cada uno de los pueblos. Se van de pueblo en pueblo contando quiénes fueron sus abuelos, sus tatarabuelos, qué hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, por qué lo hicieron. Van contando sus habilidades artísticas o culinarias, todas las habilidades. En todo caso, son seres muy respetables a los cuales se les escucha con mucha atención las historias de sus gobernantes, las historias de sus candidatos. O sea, ellos son los que llevan la palabra en el pueblo. Desafortunadamente, esos personajes a nosotros se nos han ido acabando. La misma
como la mala estructura de la educación, primero que es como tan atrasada, tan violenta, porque yo considero que la estructura educativa está basada buena parte en violencia, en competencias malsanas, en calificarte, en sacarte, en tirarte la tiza. Bueno, hoy le tirarán a uno el celular, pero en esa época era la tiza, o el borrador. Entonces, no sé, eso es como, yo pienso que es como, primero, como lo crían a uno, y segundo, cada individuo es único e irrepetible y cada uno va eligiendo, ¿cierto? Yo quería ser una marinera toda la vida y tener mi barco y vivir en mi yatecito. Era lo que siempre había soñado desde niña. Y ese sueño se me acabó el día que se murió mi papá. Porque mi papá era un gran constructor naval y ya tenía el modelo, y yo todos los días, no papá, yo no quiero vivir en casa, yo quiero vivir en el mar. Apenas que termine este barco, comienzo a hacerle su yate. Y mi papá terminó el barco. Duran 8 días celebrando el bautizo del barco. Eso, parten las botellas de champaña en la quilla del barco. Ay, eso es una fiesta inmensa. Pues esa fiesta duró 8 o 10 días y mi papá se murió después de eso. Y me quedé, o sea, el sueño que yo tenía se me truncó porque ya hasta ahora no lo voy a cumplir. Tampoco insistí en eso. Me quedé contando y creo que es lo que más se me facilita hacer, lo que más disfruto hacer. Y eso yo pienso que eso nace con uno. El que es artista nace artista. El problema es en qué casa nace ese artista. Porque nosotros tuvimos una época en que el artista era despreciado. Hasta hace muy poco tiempo, 30 años, 35 años, un artista era casi una vergüenza en la familia. ¿Qué hubo de su hijo? No, eso no sirve para nada. Allí sigue escribiendo poemas, imagínese usted, ¿con qué va a comer? ¿No? Y el otrico, no, ese sí, es peor. Ese ahora pinta y coge una guitarra y está que componiendo, imagínese, ¿de qué va a vivir? Entonces, nosotros venimos de una estructura académica grotesca, religiosa y académica grotesca, donde nunca tuvieron la capacidad, la grandeza y la humildad de reconocer a un niño poeta, a un niño cantante, a un niño cuentero, a un niño, una niña pintora. No, miles de talentos se perdieron por esa rigidez religiosa y política. El caos de nosotros comienza en esos dos lupanares, así de sencillo. Fueron violentísimos y así sigue siendo hasta que la educación no se cambie. Toda esa estructura absurda de la educación, no va a pasar nada. Entonces nos toca ser autodidactas e ir aprendiendo por otros lados, porque lo que nos meten a trancazos con calificaciones y con amenazas, pues no le va a servir a ningún pueblo. No considero a un buen profesional con castigos. El castigo no puede impartirse en las jaulas, pues como son jaulas de clase, pues el castigo es permanente. Pero yo pienso que eso es de las cosas que más nos ha alejado, justamente porque el conocimiento es infinito y no nos los han compartido como debe ser. Nos los han negado y nos toca así como ladronzuelos irlos cogiendo el conocimiento, las palabras claves de la vida para comprender esto. Con los años es que me doy cuenta que soy una apasionada de la biología, de la botánica, de la agricultura, de la física, de la química. Esas son como las cosas que más he podido comprender y aplicarlo a mi vida. Pero cuando entré a estudiar Derecho, yo comencé Derecho en Bogotá, en la Universidad Autónoma. A la vez estudiaba Derecho y a la vuelta de la Autónoma, como yo vivía allí en el barrio Candelaria, la Candelaria, a la vuelta de mi casa tenía al Instituto Caro y Cuervo, y a la vuelta, o sea, en la misma cuadra tenía el Caro y Cuervo y la universidad.
Entonces yo me la pasaba entre universidad y Caricuervo. Cuando uno se destacaba así como estudiante, era todo piloso, entonces le decía, vea, hazme correcaminos allí. Entonces correcaminos era que uno le llevaba a los profesores procesos, iba hasta los juzgados a palo quemado, uno corría es que aprendiendo, que va, allí uno lo primero que yo veía era que el tipo les metía 5 o 10 mil pesos en esa época, al secretario, a todos les mandaba platica. Ese fue como el primer, como el baldado de agua, y todavía no usábamos tanto la palabra corrupción, sino que yo siempre decía, esta es mucha corrompiciña, porque nosotros en el Pacífico decimos es la corrompiciña, y está mucha corrompiciña. Y luego, pues sí, cada vez uno iba notando una descomposición horrenda dentro de varios educadores. No son educadores, o sea, mercachifes de la educación. No le encuentro a una persona que maneje de esa manera, pues no sé qué clase de profesión o profesional puede ser, pero a mí me fue decepcionando muchísimo, pues esos actos ilegales de comprar al secretario, de cambiar las notas, uno escuchaba a todos los compañeros, a hombres y a mujeres, los atacaban así, pues era casi una enfermedad, una locura, los acosos de profesores hacia hombres y mujeres, eso era tizo y parejo, el trogloditón es toda su expresión. Y pues eso me fue cansando realmente porque veía que cómo estás estudiando y el otro un vago, una vaga, y esos van montados en la prueba, no les pasa nada. Todo eso me fue decepcionando, muchas cosas de la universidad. Me llenaba la felicidad de que junto con Rita de Luque, una gran compañera, dirigíamos el grupo de danzas, la parte artística, era como lo que nos sostenía allí. Y ya después, decidí definitivamente abrirme de allí y dedicarme a otra cosa, realmente, pero pues se le quedó pegado a uno porque de todas maneras a vos el conocimiento se te queda allí. Lo que aprendes, lo que te gusta, queda en la memoria. Entonces dije, bueno, de todas maneras ya tengo estos estudios y tengo la habilidad de crear personajes y tengo la habilidad de poder reír y hacer reír. Pues junté todo, hice una fusión de la parte jurídica, la parte científica, porque llevo como unos 30 y pico años dedicada a la neurociencia. Comencé con Univalle, con Boris Cyrulnik. Me dediqué más que todo por un problema de salud de mi madre, quería entenderlo y me puse a estudiar para entenderlo y poderla cuidar. Fusioné la parte artística, toda esa habilidad que la vida me ha dado, porque yo nunca estudié artes, la capacidad para contar. Es costumbre de los pueblos africanos siempre contar los cuentos de noche. Si cuentas de día, pides perdón diciendo, Manu Nisokwe Shekemi, que Dios perdone mi culpa. Lleve las de Cambrai, fresquitas y calienticas, lleve las empanadas de Cambrai a 2 centavos. Ofrecían las negras esbeltas y empalmeradas a los pasajeros del tren en la isla Cascajal. Me contaba mi abuelo que trabajó como maquinista en el Ferrocarril Nacional. Era campesino trabajador, sembraba plátano, chontaruro, pepepán, hierbas aromáticas y medicinales, porque a él le gustaba la botánica. Era también curandero, atendía a las recién paridas con baños íntimos de romero y yodo para limpiar y desinfectar muy bien la matriz y prepararla para otro nacimiento. Decía que los médicos no sabían de ese asunto, no, solo mandaban medicamentos. El abuelo lloraba todos los días recordando la muerte del tren. Decía que fueron los maléficos políticos y los transportadores los que mataron el tren, que los historiadores son los sepultureros de la verdad y que el finao Mariano Ospina Pérez compró para su empresa familiar una carramenta B&B para transportar carga. Fue el primero que inició la agonía del ferro. Ospina P. daba órdenes a los trabajadores para que no hicieran el mantenimiento de los trenes en los talleres de Chipichape en Cali. Les decía que no cuidaran los trenes ni engrasaran los ejes, man que los llamaran abandonados.
Claro, matando el ferrocarril nacional, se trepaba para arriba la empresa familiar. ¡Ah! Y aquel que no participara en la corrompiciña de Ospina P, lo jubilaban automáticamente. En esos tiempos daba pena ser jubilado, porque era estar inservible y muy viejo. Y como nadie quiere envejecer, decía el abuelo, y que fue así como acabaron Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Cisneros, pueblo donde vivía el abuelo, lo bautizaron en honor al ingeniero civil cubano llamado Francisco Cisneros. Se especializó en Nueva York y se graduó de PH en ferrocarriles. Se regresó para Cuba a trabajar y le picó el zancuro de la revolución. Para escaparse, se vistió como paisano guajiro. A pata limpia caminó por el cemento, por eso no lo conocieron, ¿no? Francisco Cisneros se volvió un peleador en esa revolución. Pidió soldados caucanos, porque eran buenos para la pelea, Por Biojó, Cuba pasó de la pata de los españoles a la pata gringa. Aún están bloqueados. Como Pacho Cisneros ganó todas las batallas, le pusieron mi general Cisneros. De ahí se fue a trabajar al Perú, a pasar necesidades, pues no consiguió coloca fija, no. Entonces, por esos días, los dirigentes de Antioquia lo llamaron y le dijeron: oíste vos, Romy, mi general Cisneros, sabemos que estás pasando una hambriesa y que estás sin coloca, y eso es muy charro, hombre. Sabemos también que sos muy bueno para hacer ferrocarriles y que tenés un HP férreo. Nosotros queremos que una Antioquia con el río Magdalena y con Barbosa para sacar los productos y ampliar el comercio. Si os gusta la idea, tenés la coloca fija y bien paga. ¿Qué decís, pues? Le preguntaron los paisas. Así fue como el ingeniero Cisneros aceptó y se vino para Antioquia a trabajar. Seguro con su trabajo y conociendo a Colombia, el ingeniero Cisneros le puso al jefe de los dirigentes antioqueños un mensaje. Mira, caballero, he mirado la geopolítica de usted y con todo respeto, caballero, pongo que unamos a Medellín con el río Cauca y después iniciamos el ferrocarril desde el puerto de Buenaventura para ampliar comercio por todo el territorio nacional. De ahí con Cali, Popayán y así sucesivamente, caballero, hasta que comuniquemos a toda la gente de Colombia. ¿Qué tú dices, caballero? Preguntó el ingeniero Cisneros. Contaba el abuelo que la jefatura antioqueña le gustó la idea y el 2 de febrero de 1878, mi general Cisneros y el general Trujillo firmaron un contratísimo, vean, como de nule, pero sin cogerse un alarme y cumpliendo con su trabajo. Cisneros tenía enriquecimiento lícito, cumplía y las obras eran perfectas y buenos materiales. Empezaron la ferroviaria en Buenaventura hasta Cali. En un comienzo hacían 138 kilómetros, pues a cada momento se paraban las obras por las guerras civiles y el tropel entre godos y liberales. Al ingeniero Francisco Cisneros le gustaba mucho el trabajo y trajo muchos trabajadores paisas, los Jaramillo, los González, que los conocía como buenos trabajadores cuando construyó el ferrocarril en Antioquia. Ahí continuó el aumento del impacto ecológico. Unos materiales los traían de Bélgica y los polines los hicieron del árbol de comino, el mangle fino del Pacífico y el árbol de secoya. Este árbol se secó ya, pues no sabían cultura ecológica. Nadie resembró y las tierras donde tumbaron los árboles quedaron peladitas. Hoy es un solo peladero, vean. Mi general Cisneros comunicó a toda Colombia con tranvía, puentes, muelles, túneles y hasta telegrafía se puso a la gente. Con tanto trabajo y los tropeles de los politiqueros que no paraban, el ingeniero se fue enfermando hasta que lo llevaron grávido para Nueva York. Y en el año 1898 murió. Los colombianos siguieron trabajando en ferrocarril, soportando los caprichos de los politiqueros y su guerra civil entre godorreos y liberuchos, como decía mi abuelo. Unos decían: no, que pague el ferro por mi finca. No, que pague por la mía para que valga más, decían otros. Que pague por aquí, no, que pague por allá. Y paraban la obra. Llegó otro cubano, el ingeniero Lobo Guerrero. Bueno también para el trabajo y la polvoriza. Con él se especializaron los yumberos en el arte de la pólvora. Allí fue que rompieron el cañón del Dagua
para que el tren pudiera pasar. En ese tropel viraron el rumbo del tren por Vitaco, pasando por Yumbo. La ruta salía de Buenaventura, pasaba por el Puente del Piñal, Córdoba, Lobo Guerrero, Dagua, La Cumbre, Vitaco, Yumbo y Cali. Era por categorías, vean, estaciones y paraderos. Terminaron el 5 de junio de 1914 a las 11 de la mañana. Y la negra, que así se llamaba la locomotora, asomó su trompísima por el alto del Floral para vigiar la ciudad. Y como cosa rara, los concejales, que son buenos para desbaratar cualquier presupuesto municipal, armaron un fiestón para el 7 de agosto de inauguración. Ese día toda la gente en Yumbo se emborrachó, porque el progreso llegó. Oiga, qué progreso, como decía el tío Alfred. A los indiecitos le quitaron la tierrita y al curita le taparon la boca con 2,000 pesitos para que levantara una tapia en el cementerio para que el tren no aplastara a los difuntos. Jesús. Con el ferrocarril se desbarataron muchos matrimonios y se armaron otro tanto. Toda la muchachada iba a pasar a las estaciones y a enamorarse. Los domingos iban de veraneo a La Cumbre porque salía el tren de los enamorados. Después seguían para Buenaventura a conocer el mar. Muchos se quedaron allá que para conocer la infinitud y la inmensidad. Decía mi abuelo que el ferrocarril tenía primero 4 vagones, 2 de primera clase donde la gente iba a sentar en parejita y 2 vagones de última clase donde la gente se sentaba en unas bancas larguísimas de madera talada también. Entonces, como quedaba un espacio, la gente iba de pie, guindada de una tubería o de unas cuerdas para no caerse. El vagón de primera costaba 10 centavos y el de última clase 5 centavos. La tripulación estaba formada por el conductor, el maquinista, el fogonero, los freneros, jefe de estación, telefonista y cuadrilla de mantenimiento. Los trabajadores de la ferroviaria hicieron su ranchería a la orilla de la carretera. Estaba la policía de ferrocarril y los polizones que iban de Buenaventura a Cali. La gente que se trepaba al tren era muy elegante. Vestían todos de blanco, con pavas, sombrero, bastones, paraguas, chalecos, relojera, mancuerna, botines y vestidos tobilleros para que les funcionara a las señores la erótica imaginación. Cuando terminaba la travesía, toda esa gente estaba negrita de hollín del carbón. Por eso era tan importante el pañuelo blanco para limpiarse y distinguirse de color. En los trenes viajaba mucha gente de servicio. Don Jorge Eliezer Gaitán, el negro, como le decía doña Sarita, y el mismísimo Espinapé con permiso de su mujer. Y el trabajador de la administración, el escritor don Jorge Isá. Pero la gente que de verdad sirve no la recuerda la historia. Gente como usted, como el abuelo, los trabajadores que dieron todo, como los mejores. Gente de valía, honestos, que no pertenecían a la corrompiciña. Unos de tanto trabajar 15 días seguidos, hoy no pueden dormir y los otros están sordos por la contaminación ambiental por ruido. El tren también tenía comedor y una sola cacerola. Así que el que tenía hambre debía coger turno, porque la cacerola siempre estaba ocupado con los huevitos de algún pasajero. Como el tren pasaba por muchos pueblos, cada pueblito tenía su propia comida. La estación del pan de bono quedaba en Guanabanal. En Guacarí, el bizcochuelo. En Cerrito, las uvas. En Cartago, las presas con hogo. En Zarzal, la gallina. Al lado del río Cauca, pasando por Jamundí. En Guachinte, los muchachos que iban a estudiar a Popayán compraban el aguardiente. Y de ahí para allá, queso, pan de bono, panela guayaba, pescado frito con patacones. La gente no aguantaba hambre, ¿no? En todas las estaciones había una campana de bronce. Un campanazo para avisar que el tren sale. 2 campanazos para avisar que llega el tren. Si sonaban más campanazos era que algún sinvergüenza estaba molestando. El ferro andaba muy rápido, la gente se carteaba y el ayudante del tren sacaba la mano por la ventana y cogía las cartas que mandaba la gente para repartirlas. Las máquinas tenían unos pitos de vapor que los hacían llorar para despedir a los difuntos y todavía siguen llorando por la muerte de los ferrocarriles nacionales. Con el auge de los ferrocarriles llegó a Buenaventura a finales del siglo XIX
La familia formada por doña Juana Francisca Quintero Asprilla, chocuana, escritora de verso, y José Joaquín Álvarez Micolta, caucano, uno de los primeros maquinistas de ferrocarriles nacionales. El matrimonio tuvo muchos hijos, entre ellos a Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, que nació como pocos, con un gran talento y la magia de los genios, con la creatividad a flor de piel y un corazón noble. Petronio no fue a conservatorio, no, nació musicalizado y lanzó al mundo el folclore del Pacífico y se inmortalizó. El gran Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, o simplemente Petronio, nació el 1 de octubre de 1914 en la isla de Cascajal, Buenaventura, en la costa pacífica colombiana. Cuando murió su papá en 1926, Petronio empezó a trabajar desde muy pequeño en el ferrocarril del Pacífico, como aguatero. Años después pasó a los talleres. Allí le regalaron un libro sobre mecánica que le permitió tener las bases del conocimiento alrededor de la locomoción, y por su natural sabiduría y con gran personalidad lo ascendieron hasta que cumplió su sueño de ser maquinista de la locomotora La Palmera, perteneciente a los ferrocarriles nacionales. Hoy es un monumento en el centro comercial Chipichape de Cali. El trabajo en el ferrocarril marcó la vida de Álvarez, pues gracias a él recorrió el Pacífico colombiano. Él manejaba la locomotora poniéndole ritmo a su rodar sobre las paralelas que acompañaba con sus canciones que se iban con el humo y el viento. Como cuenta Juana Francisca, su hija, historiadora y sabedora de la vida de su papá, el gran Petronio Álvarez. Heredó de su padre el oficio de maquinista, también el apodo de Cuco, por su astucia e inteligencia manejando el ferrocarril, diga, y de igual manera deleitaba a sus compañeros con la guitarra, interpretaba, componía, improvisaba canciones que le ayudaban a vender las empanadas de Cambrai a su mamá. Enamorado del Valle del Cauca, orgulloso de su raza negra por su tierra natal y la cotidianidad de su gente, se inspira en 1931. El gran Patricio compone Mi Buenaventura, tema que convirtió en la canción más popular y hoy es el himno del puerto de Buenaventura. También en honor a su entrañable puerto, en 1935, creó el conjunto musical Mi Buenaventura. Ay, él era muy versátil. Compuso bambú con merengue, guapango, sones, abozado y juga, pero fue el currulao, con toda la tradición de sus antepasados africanos, el que más marcó su mundo musical. Compuso Teresa, escribe el espíritu machista del negro porteño. En Roberto Cuero, El Muerto Vivo, pone anécdotas y costumbres populares funerarias de la región. Bochinche en el Cielo muestra sus devociones religiosas. Petronio compuso tangos y milongas inspirados en su admiración por Gardel, por lo que fue llamado el Gardel del puerto. La mayor parte de su obra musical es inédita. En 1942, el maestro Petronio Álvarez conoció a Veneranda Arboleda Rodríguez, de Salahonda, Nariño, y después de 11 años de amañe, se casaron en la iglesia de San Nicolás en Cali. El deseo de Petronio era que sus hijos conocieran el folclore y la tradición oral del Pacífico. Por medio de mitos y canciones, este monito negro, grande y corpulento, comienza a participar en reuniones musicales en honor al Pacífico. Petronio Álvarez hace parte de la historia de la bohemia del Cali Viejo. Con su guitarra alegraba a sus amigos en bares, cantinas y estareros. Con sus improvisaciones y sus canciones ya reconocidas como Mi Buenaventura, se había establecido la costumbre de ir a escuchar a cantores y senerateros, pero el cáncer óseo quiso solo escuchar al Petronio. Así que lo postró en sus últimos años, le impidió seguir con su vida de bohemio. Petronio, el rey del currulao, poco antes de morir compuso su última pieza, La Despedida, y murió el 10 de diciembre de 1966 en Cali, a los 52 años, heredando su legado musical a la familia, amigos y en general a la gente del Pacífico. En 1997, en honor al Cuco, se crea en Cali el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, vitrina del folclore,
la cultura y la identidad del litoral pacífico. La oralidad jamás se va a terminar, porque el primer sonido, el primer gesto, la primera palabra, todo es oralidad. Nacemos en la palabra y morimos en la palabra, y durante el nacimiento y la muerte existimos sobre la palabra, y con la palabra, y por la palabra, y para la palabra. Por mucho que avance la tecnología, hoy a todo el mundo le afecta la inteligencia artificial. Pues claro que nos afecta, porque muchas veces ni siquiera con el humano de verdad tenemos seguridad. Imagínense con la IA. Pero de todas maneras está la palabra allí, están los sonidos, está la música. Nunca nos vamos a desligar. Yo le decía a mi hija, porque me decía, mami, es que los muchachos no leen. Están leyendo de manera diferente, pero están leyendo. Ahora, con el cuento de la academia, queremos que las nuevas generaciones, y después de 200 y pico de años de educación, sigan leyendo el mismo librito. No, hay miles de seres nuevos pensando diferente. ¿Cómo vas a enclaustrar a unos pelados que ya saben de inteligencia artificial, que ya saben manejar un aparato de eso, que tienen la voluntad de abrir e irse a conocer más sobre literatura oriental que sobre literatura latinoamericana? ¿Sí? Tienen más interés allá, porque resulta que esta educación que nosotros tenemos está tan perdida que cuando nosotros entramos a estudiar, ni siquiera nos mostraban la otra parte del planeta. Creyeron que el planeta había nacido de Europa para acá, y resulta que no es así. Los que hemos sido como más abejos y más abejas, nos dimos cuenta que detrás de habían otros países, otras culturas, otros montones de cosas. Eso que nos los había negado la academia, nos los ha regalado la tecnología. Y los pelados siguen leyendo, pero ya no lo que te impone la academia, porque ya no es de su placer, ¿sí? Ya tenemos otros jóvenes que van en otra onda, la misma música lleva otro ritmo, los ritmos del tiempo. Ya no creo que estemos un día con 24 horas, esto va a una velocidad que tenemos menos tiempo en un día. A mí no me sorprende la inteligencia artificial, porque es que nosotros antes de la inteligencia artificial tenemos el poder de la imaginación. Y yo vivo de imaginar. Como decía John Lennon, imaginar. La imaginación está por encima del conocimiento, pero no podemos dejar al conocimiento a un lado y solamente imaginar, ¿no? Necesitamos a los dos. Creo que a miles de millones de seres humanos no les va a afectar mucho estas nuevas tecnologías, porque esa gente está pensando. Ellos están manejando la palabra, ellos están manejando los símbolos. O sea, son otros que nosotros no hemos manejado. Por ejemplo, yo tengo 73 años. ¿Cómo me voy yo a comparar con mi nieto? No. Ellos van en otro mundo con una imaginación. Nosotros imaginamos desde el mundo que vivimos. Ellos te imaginan desde el mundo que están viviendo ahora. Yo pienso que más bien es un poco de miedo que meten frente a la tecnología. Conozco amigos de mi edad que odian el celular. Odio la tecnología. No quiero saber nada de eso. ¿Pero cómo? Si es fascinante. No lo manejan. No les interesa. Esas son las personas que se van muriendo estando vivas. Yo no sé de inteligencia artificial. Y me hice un cursito de eso como de 2 sábados o de 3 sábados. El resto yo pienso que es pura disciplina, es sentarse a aprender, a manejar otras cosas que además están saliendo de nuestro propio cerebro. Todo sale de nuestro cerebro. Todo está en la cabeza nuestra. No veo por qué causar temor. Yo pienso que el temor es más bien para las generaciones más viejas,
porque aquí lo que yo veo es una lucha generacional. El viejo no quiere que esto te hace daño, pueda que te haga daño, pero es que tenemos otras generaciones con otro chip, tenemos generaciones que han nacido con otros nutrientes muy diferentes a los con los que nosotros nacimos. Cuando yo nací, existía en la tierra todavía el magnesio, el zinc, el fósforo, el potasio, todo lo que necesitamos. Los pelados que nacen hoy, todos traen adictivos. Ya la pelada joven va a lactar y da puros químicos, no químicos naturales, sino químicos artificiales. El mundo está cambiando hacia una velocidad tan grande, pues que no sé, a mí no me da temor, ni dudo de muchas generaciones nuevas, porque yo los veo creando permanentemente. Yo tengo un sobrino que es un gran dibujante, dibuja para Marvel y otro estudio. Bueno, él hace dibujos y todo eso vuela por internet. Y es muy jovencito. Entonces hace un trabajo que hace que devengue buen dinero. Como es muy juicioso, pues le dijo a la mamá, yo ya tengo plata para comprarme un apartamento y lo quiero comprar en tal parte, y la mamá lo acompañó. Cuando va a hacer el negocio con el señor, le dice el señor, ¿y usted cómo me va a pagar? Y le dijo, de contado. Dijo, ¿cómo así? El señor es un militar retirado. Dijo, ¿cómo así? Un muchacho tan joven, ¿usted de dónde saca plata para comprar un apartamento? Pues con mi trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Y pues fíjate tan tenaz uno para comprar, pero bueno, eso es cuando se encuentra uno con gente correcta, ¿no? Y él le dice, este es mi trabajo, y empieza a buscar, a mostrar lo que él hace, y se ponen a llorar los dos viejitos. Porque resulta que están frente a un artista, a un dibujante, que es diferente el dibujante al pintor. Es un gran dibujante. Y los viejitos quedan impactados, choqueados, porque resulta que tuvieron un hijo que era un gran dibujante y lo echaron porque no servía para nada, sino para dibujar. Y hoy no saben dónde está su hijo. Y se encuentran con un chico casi de la misma edad del pelado, que su mamá lo apoya. Entonces le dice la señora llorando, y que como dijo, porque todo el tiempo tuve a mi mamá, todas mis tías, todo el mundo vio y dijeron que yo era un genio, y desde chiquito yo dibujaba, y eso es lo que la familia me ha apoyado siempre. Entonces tenemos nosotros ese rayón tan grande con las generaciones de atrás, que todavía tienen en su psique un problema con el artista. Creen que el trabajador es el que se levanta y pone una corbata y va, pues, el esclavo, y se sienta y cumple un horario sin hacer nada a las 8 horas, tomando tinto, viendo el periódico y haciendo así. Pues no, el mundo cambió mucho, y yo creo muchísimo en las nuevas generaciones, porque no solamente por mis nietos, que son muy pilosos, sino por cantidad de jóvenes que soy profesora de ellos. O no profesora, yo no digo como tallerista, una dictadora de talleres. Para mí no tiene confusión, o sea, la confusión está en el que no quiere entrar a las nuevas tecnologías. Allí está la confusión, porque yo no sé aprender esto. Si yo no sé qué estás haciendo, pues el mundo mío se me vuelve muy pequeño, y es lo que está pasando con muchas generaciones. Hay personas todavía de 50 años que ya debieran de saber más de tecnología y no lo saben, no les gusta aprender. Entonces es una pereza muy estimulada por la forma de educación que hay en estos países. Eso es pereza, y esa pereza se estimula desde los colegios, en universidades, en todo. Yo soy fascinada, me encanta la tecnología, quiero aprender más de la IA, pero toda persona que está metida en un celular, en un computador, en cualquiera de sus equipos, está leyendo, está escuchando, y está escuchando más que antes. Antes nadie escuchaba, ahora todo el mundo escucha, así sean unas bobadas de mensajes, y la gente escucha, ¿sí? Anteriormente no, la gente le decían, escuche que le estoy hablando, ¿no?
Ahora todo el mundo le dice, apáguelo, ya no escuche más. Pues mira la confusión, antes escuche, por favor. Entonces, no, todos leen y toda esa tecnología es para los nuevos mundos. Nosotros ya vamos a ir saliendo, yo por lo menos hasta hoy que salgo, pero ese es el nuevo mundo y no puedes echarte para atrás. Ese ha sido mi trabajo y con mis personajes pues he recorrido todo el país, toda Colombia con una institución o con la otra, donde hay masacres, donde suceden todas estas cosas, hago resiliencia como en la Uribe Meta, en Lejanías, en Vista Hermosa, en Bojayá, Chocó, en el Naya. Siempre recorro donde hay mucho dolor. Yo pienso que un poco de risa ayuda mucho. Y la risa es un estado, les decía, es cuando nuestros cerebros se abren y nuestra hipófisis expulsa todo ese torrente de neurotransmisores poderosos como serotoninas, encefalinas, endorfinas, endopaminas, que son sustancias químicas poderosas para mantener la salud mental. Son unos enlazadores de la felicidad y de la salud total y mucha gente tiene todos esos neurotransmisores pues atascados. Está todo eso como en cortocircuito, yo le llamo más que todo cortocircuito. Y una de las cosas que nos ayuda como a desactivar ese corto, a desactivar ese estado emocional psicorrígido que a veces tiene la gente, pues es la risa.